Un pueblo despierta con un sonido que no le pertenece, botas sobre tierra apisonada, el golpe seco de un bastón contra una puerta, una voz leyendo nombres como si fueran deudas. Esto no es un campo de batalla, esto no es un golpe palaciego. Esta es una mañana en la que el Estado llega en tiempos de paz para llevarse a los niños, por edad, por categoría, por tinta. Circa 1604, Rumelia, Balcanes otomanos. La primera puerta se abre con un roce lento. Madera hinchada por la humedad del invierno. Un padre sale, con la cabeza descubierta, los ojos fijos en los extraños con capas de viaje. El funcionario al frente no parece un saqueador. Tiene las manos limpias, lleva el cinturón ordenado. Su certeza es más afilada que una hoja. Un escribiente carga un libro de registro con cubierta de cuero pulida por el uso. Ese registro es el arma verdadera aquí. No se balancea. No grita, hace una sola cosa, convierte a un niño vivo en una entrada. Dicen que esto es orden, dicen que esto es ley, dicen que el imperio debe sostenerse con disciplina, pero el pueblo solo oye el mismo mensaje en otro idioma. Tu hijo puede ser reasignado. Se forma una fila, niños empujados hacia adelante, madres tirando de ellos hacia atrás, dedos hundiéndose en mangas de lana. No hay una sola forma de resistir. Algunas familias se paralizan, algunas suplican, algunas negocian solo con la mirada, buscando a los hombres del lugar que están cerca de los funcionarios, hombres que saben qué palabras importan, qué monedas hablan, qué nombres pueden protegerse. El funcionario revisa rostros, un niño traga saliva, la garganta tensa, intentando mantenerse erguido. Alguien le ha dicho que estar erguido importa. Una oración susurrada se rompe a medio terminar, cuando llaman un nombre. El escribiente pasa la página, y en ese giro de página está el peor minuto. No la marcha de salida, no la capital lejana, no los patios de entrenamiento que nadie aquí ha visto. El peor minuto es el momento en que cae la tinta. El nombre antiguo del niño se convierte en un punto de referencia, no en un derecho. El futuro de la familia se vuelve una pregunta que la familia ya no controla. ¿Qué es más aterrador para una casa? ¿Un ejército pasando de largo? ¿O un Estado que viene a llevarse a tu hijo mientras los campos aún necesitan siembra? Para entender por qué ocurre esto, la cámara tiene que alejarse, muy lejos, más allá del humo del pueblo, más allá de la campana de la iglesia, hasta entrar en la maquinaria de un imperio. La expansión otomana por los Balcanes no ocurrió en un solo golpe. Llegó a lo largo de generaciones, mediante conquista, tratados, administración, tributación. Las poblaciones cristianas conquistadas vivían bajo dominio imperial, pagaban cargas, conservaban muchos ritmos locales, hasta el día en que el imperio decidía que un pueblo tenía más que ofrecer que moneda. El imperio necesitaba mano de obra. Sí, pero necesitaba algo más valioso que mano de obra. Necesitaba lealtad que no perteneciera a un noble local, a un intermediario regional, a una casa rival. Necesitaba servidores ligados directamente a la autoridad del sultán, hombres cuya carrera, estatus y supervivencia provinieran únicamente del centro. El devshirme, a menudo descrito como tributo de niños o leva infantil, se convirtió en una de las formas de construir esa lealtad. Alimentó el sistema de genízaros, sí, pero también abasteció un servicio administrativo más amplio. Dicen que el devshirme creó un servicio de élite. Dicen que produjo soldados disciplinados, funcionarios entrenados, pero el mecanismo comienza con la extracción. Sobre el papel, el proceso tiene reglas. En un ciclo de leva documentado de 1603 a 1604, la administración otomana organizó la recolección mediante múltiples grupos de oficiales, trabajando en distintas zonas, reuniendo a los niños en conjuntos registrados para transporte, entrenamiento y redistribución. Ese registro también deja ver la escala. 2.604 niños tomados en ese contexto de leva, organizados en múltiples grupos. Ese número no suena igual en la capital que en un patio de barro. En un pueblo, 2.604 se traduce en una fila, una manga arrancada de una mano, una comida con un asiento vacío. La escala hace otra cosa, vuelve repetible lo que, en una sola casa,
sería insoportable. El Estado incluso tenía criterios. Los reglamentos enfatizaban condición física, origen social, capacidad de formación. El recluta ideal era más fácil de asimilar, más fácil de moldear, menos atado a un oficio, menos defendido por un gremio urbano. La lógica del sistema era burocrática, casi clínica, pero los pueblos no experimentan la burocracia como lógica. Los pueblos la experimentan como manos sobre hombros, como el peso repentino de una decisión que no es suya. Aquí es donde la versión oficial empieza a resquebrajarse. Oficialmente, el imperio está seleccionando futuros servidores, futuros profesionales, una clase disciplinada destinada a fortalecer al Estado. En la práctica, la selección comienza dentro de hogares que no se ofrecieron voluntariamente, dentro de comunidades que entienden perfectamente lo que implica servicio, separación de la familia, conversión como parte de la integración, una nueva identidad construida según las necesidades del Estado. El punto de no retorno no es el camino ni la puerta de la ciudad, es el registro. Cuando el nombre queda inscrito, el niño deja de pertenecer al calendario de su casa y entra en el diseño del imperio. Después de eso, el pueblo puede gritar, suplicar, negociar, pero la tinta no negocia. Aquí está la sospecha más profunda que los aldeanos no pueden articular del todo, solo sentir. Esto no es reclutamiento para una sola guerra, es algo más frío, un método para fabricar una clase gobernante. Y esa mañana no solo alimenta un cuartel, alimenta una estructura política. Británica incluso subraya una consecuencia de ese proceso. Hacia mediados del siglo XVI, la clase del Devshirme aparece descrita como imponiéndose sobre la nobleza turca en la capital, desplazando el equilibrio de poder hacia hombres formados por el sistema, no nacidos dentro de influencias locales. Así que aquella mañana en el pueblo no es una crueldad aislada, es un engranaje encajando. Un padre observa a los funcionarios con una pregunta trabada detrás de los dientes. Si esto es ley, ¿a quién pertenece la ley? Mira a su hijo, cuyos ojos vuelven una y otra vez al registro como si fuera una puerta que no puede cerrarse. Los dedos del escribiente están manchados de tinta vieja. La cubierta de cuero cruje cuando la levanta otra vez. Una página más, otro grupo de nombres. Una madre da un paso demasiado rápido. Se detiene demasiado de golpe, sus manos quedan suspendidas, inútiles, como si tocar a su hijo pudiera provocar un castigo. Dicen que esto es servicio del sultán, pero el pueblo entiende la verdad en una sola imagen. Un niño de pie, solo, en una fila que antes era su familia. La verdadera historia empieza después de que se seca la tinta, cuando se forma el grupo, cuando la escolta se endurece, cuando el camino convierte al niño en distancia. Porque el imperio no solo toma hijos, los rehace. El pueblo cree que el peligro es el momento en que se leen los nombres. El imperio ya ha pasado de esa fase. El escribiente cierra el registro con un golpe suave que suena casi cortés. El funcionario asiente una vez, no a las familias, no al sacerdote, no a los ancianos del lugar, sino al propio proceso, como una máquina reconociendo que ha completado un paso. Dicen que la selección es cuidadosa, dicen que las reglas protegen a la comunidad, dicen que el Estado elige el tipo correcto de niño para el servicio. El pueblo ve lo que esas reglas hacen de verdad. Hacen que el robo parezca administración. Aparece un mensajero local con un rollo de cuerda y un paquete de tiras de tela, sin cadenas, sin sangre, sin espectáculo. El control es más silencioso y por eso se vuelve peor. La muñeca de un niño queda atada a la muñeca de otro, lo bastante flojo para no cortar la circulación, lo bastante firme para impedir una carrera hacia los campos. El nudo es un nudo de artesano, rápido, repetible, practicado. Alguien ha atado muchas muñecas antes. Una madre se abre paso hacia adelante, con la voz quebrada. El funcionario no levanta la voz, tampoco retrocede. Saca un papel sellado, autoridad condensada en tinta, y la discusión se derrumba antes de empezar. El padre mira el sello como si fuera una hoja suspendida sobre su casa. Sabe lo que les ocurre a los hombres que golpean a funcionarios. Sabe lo que les ocurre a los pueblos marcados como difíciles. El pueblo no es conquistado hoy. El pueblo
Obedece hoy. La cámara se abre. Esto no es un solo pueblo. Esto es una ruta. El polvo de un camino se mezcla con el del siguiente, hasta que ningún niño sabe ya de qué pueblo viene el barro en sus zapatos. Los oficiales son enviados por regiones, no al azar, no por emoción. Se mueven en grupos, cada uno con responsabilidades, cada uno con una cuota, cada uno produciendo registros que prueban que el trabajo fue hecho. Un ciclo de leva de comienzos del siglo XVII muestra múltiples equipos de oficiales operando en distintas zonas al mismo tiempo, reuniendo niños en lotes organizados para su traslado y posterior clasificación, una instantánea documentada de un sistema construido para escalar. El total de ese esfuerzo documentado se mide en miles, no en decenas. Los números no marchan solos. El sistema necesita una segunda capa, cumplimiento local. Los funcionarios locales preparan listas. El liderazgo del pueblo es arrastrado hacia la maquinaria, no siempre por convicción, muchas veces por presión. Los nombres aparecen porque alguien ayudó al Estado. Los nombres desaparecen porque alguien pagó, suplicó, amenazó, o porque un hombre del lugar decidió que una familia podía salvarse mientras otra no. Dicen que los criterios son objetivos. El pueblo ve otra cosa, la objetividad pasando por manos humanas. Esa es la primera lección real de la leva, ley y negociación a la vez, sello y susurro a la vez. En la plaza, los niños están de pie en una fila irregular. El funcionario la recorre despacio, deteniéndose en hombros, dientes, postura. Un niño intenta parecer fuerte, pero no demasiado fuerte. Otro intenta parecer invisible, pero no demasiado invisible. Cada estrategia es una apuesta. El escribiente anota marcas junto a los nombres, y un cuerpo se convierte en una anotación. La versión oficial insiste en que algunos niños están excluidos, hijos únicos, ciertos oficios, ciertas edades, ciertas situaciones, pero el pueblo no puede confiar en las exclusiones cuando el funcionario está ahí mismo, con la mirada desviándose hacia lo que quiere. Las familias improvisan defensas. Un padre afirma que su hijo está enfermo. Un vecino jura que el niño es más joven de lo que parece. Una madre mete tela en los zapatos para que su hijo parezca más pequeño, menos preparado. Un hombre local ofrece monedas con una tos que pretende sonar casual. Cada táctica tiene un riesgo, y el pueblo se convierte en su propio tribunal, observando quién se salva, quién es llevado, quién es castigado por intentarlo. La selección termina, el registro se cierra, se forma la fila con cuerdas. Entonces el lote se vuelve algo en movimiento, lo que los registros llaman un grupo y lo que los pueblos recuerdan como una herida en movimiento. Los niños son escoltados por el camino. El sonido cambia. Los sonidos del hogar se apagan. Llamados de animales, cadenas del pozo, oraciones. En su lugar entra otra banda sonora, botas, cuero crujiendo, el traqueteo seco del equipo, alguna orden de vez en cuando. Dicen que este es el comienzo de la educación. La primera lección es la distancia. Un niño gira la cabeza demasiado tiempo y lo tiran hacia adelante con la cuerda, no con violencia, no de forma teatral, con eficiencia. El imperio no necesita crueldad para ganar este momento. Le basta el impulso. El camino lleva a un punto de retención. Otro pueblo, otro nodo administrativo, donde el lote vuelve a ser contado. El conteo ocurre constantemente. Contar también es una forma de propiedad. Un escribiente en otro edificio revisa la lista contra los rostros. Se pronuncia un nombre. Un niño responde. La voz del niño tiembla. El escribiente repite el nombre, más despacio, como si el problema fuera la pronunciación, no el miedo. Aquí es donde las familias suelen imaginar que la historia se detiene. Un niño tomado, desaparecido. El imperio no se conforma con retirar. Empieza la reconstrucción. Los niños son colocados en entornos diseñados para reconfigurarlos. Primero cambia la palabra para pedir agua, luego cambia la hora de comer, después cambia la forma de responder cuando pronuncian su nombre. Solo entonces empieza a cambiar la pertenencia. Algunos son enviados a hogares musulmanes para aprender el habla turca y la práctica cotidiana, no como invitados, no como iguales,
sino como materia prima. El niño come comida desconocida, oye oraciones desconocidas, estudia gestos desconocidos. Adaptarse no es consentir. El Estado lo llama formación. El niño lo vive como supervivencia. Más tarde, los caminos se separan. Algunos destacan por su agudeza, memoria rápida, porte controlado, capacidad de obedecer sin derrumbarse. Quedan marcados para servicio superior. Otros son dirigidos a trabajo de noviciado y preparación militar, adiestrados hacia la uniformidad, remodelados como partes de una fuerza disciplinada. El objetivo no son solo soldados, pero los soldados son útiles, y los soldados se convierten en prueba de que el sistema funciona. Aquí está el genio del imperio y su oscuridad. Dicen que el sistema ofrece ascenso. El ascenso llega, cuando llega, después de arrancar la vida original. Así la oportunidad termina convertida en relato útil para justificar la extracción. Algunos padres, en algunos lugares, incluso presionan para que su hijo sea incluido, esperando que el camino del Estado pueda elevarlo más allá de los límites del pueblo. La esperanza no cambia la estructura. El sistema sigue siendo lo que es: coerción con recompensa ocasional. Una puerta que puede abrirse hacia arriba solo después de cerrarse detrás de ti. De vuelta en el pueblo, el espacio donde estaba la fila se siente demasiado amplio. El polvo se asienta. Una gorra caída yace cerca de la marca que dejó el registro sobre la mesa. El padre no llora, donde la gente pueda verlo. Sus manos no dejan de moverse, buscando tareas que ya no importan, y el pueblo inventa explicaciones con las que pueda vivir. Puede que regrese, puede que ascienda, nos olvidará, nos salvará, se convertirá en uno de ellos. El sacerdote habla en voz baja, intentando sostener a la comunidad con palabras. La comunidad ahora sostiene otra cosa, una pregunta que arde a través de cada oración. Si el Estado puede llevarse a tu hijo con un sello, ¿qué más puede quitarte cuando quiera más? El camino no termina en el siguiente pueblo. El pueblo sigue imaginando una sola línea de llegada, porque una sola línea de llegada da menos miedo que un proceso sin final. El lote llega a un punto administrativo más grande, edificios de piedra, guardias en las esquinas, un patio que huele a lana húmeda y grano hervido. Vuelven a contar a los niños. Aquí contar no es costumbre, es propiedad. Un escribiente está sentado ante una mesa con arena para secar la tinta. La arena cae con un siseo suave, cubriendo por momentos el rasguido de la pluma. Pregunta un nombre, el nombre del padre. Un pueblo, una edad. Las preguntas no buscan comprender, buscan archivar. El niño responde demasiado rápido y suena desesperado. Responde demasiado lento y suena torpe. Aprende en minutos lo que el pueblo nunca le enseñó. Al imperio le gusta un rango estrecho de emociones. Se repite la inspección. Dientes, altura, hombros, postura. Los niños son movidos a grupos más pequeños. Una marca junto a un nombre empieza a comportarse como destino. Y las marcas no son solo físicas. El escribiente observa cómo escucha a un niño, cómo responde, cómo sostiene la mirada sin desafiar. Dicen que el Estado elige a los mejores. Aquí, mejor no funciona como elogio, funciona como diseño, más fácil de remodelar, más fácil de encajar. La mecánica institucional se revela en silencio, en pasos repetidos. En el patio, alguien tose, nadie gira la cabeza. Un niño del mismo pueblo que el primer padre, llamémoslo Nicola, porque el pueblo todavía lo llama Nicola, mantiene las manos juntas, con los dedos apretados hasta volverse blancos. Sus ojos vuelven una y otra vez hacia la puerta. Todavía vive dentro de la idea de escapar. Al otro lado del patio, otro niño permanece inmóvil con una quietud que parece valentía. Puede ser valentía, puede ser miedo con mejor postura. Un supervisor hace una pregunta simple en turco. El niño no entiende y se queda paralizado. El supervisor no lo castiga, lo anota. Con eso basta para convertirlo en proyecto. Aquí empieza lo que el sistema llamará educación. Lo que empieza en realidad es el molde. Los niños son separados entre sí, no del todo, no de forma permanente, pero lo suficiente para impedir que la lealtad crezca de lado a lado. La lealtad útil tiene que crecer hacia arriba. La ropa cambia, no ornamentada, no ceremonial, tela áspera,
cortes estandarizados, olor a jabón de lejía y almacenamiento. La navaja de un barbero se desliza por las cabezas. El cabello cae en montones suaves sobre la piedra. El cabello vuelve a crecer. El cambio real tiene que ir más profundo. El idioma se convierte en el primer campo de batalla sin armas. Las palabras se enseñan como órdenes, no como conversación. El niño aprende ven, de pie, silencio. La boca empieza a servir antes de entender. Dejan un cuenco, tibio, desconocido, condimentado de manera distinta a casa. El hambre gana discusiones rápidamente. El niño come, observa cómo comen los demás, aprende que se ridiculiza, que se elogia, que se castiga con silencio. La corrección no siempre llega con golpes, muchas veces llega con premio, con aprobación, con alivio, y eso también disciplina. La conversión puede narrarse como espiritual. Aquí funciona, además, como integración, oración, horario, insignia, frontera, un ritual que no solo organiza la creencia, sino también la pertenencia. Esa noche, Nicola repite en silencio una palabra de su pueblo y tarda un segundo más de lo normal en recordarla. No la ha olvidado, pero ya no sale igual. Las historias empiezan a dividirse dentro del lote. Corre un rumor. Algunos niños pueden ascender más alto de lo que cualquier hombre del pueblo puede imaginar. Algunos serán soldados con paga, algunos funcionarios. Algunos llegarán tan cerca del sultán que las puertas se abrirán cuando pasen. El rumor no es prueba, pero trabaja como herramienta. Se vuelve carnada. Un supervisor señala al niño quieto, el de los ojos controlados. Llévenselo. Lo dice en tono calmo, casi administrativo. Aún así, esas dos palabras pueden decidir una vida. El lote siente entonces el primer temblor de jerarquía formándose dentro de sí. Esta es la parte que los relatos oficiales prefieren subrayar. Selección, refinamiento, oportunidad. Debajo, la base sigue intacta. El niño no eligió la puerta. Y una puerta que no eliges no te debe gentileza. Algunos niños son enviados por un tiempo a hogares musulmanes, colocados con familias para absorber lengua, modales, el ritmo de la vida diaria. El hogar se vuelve aula. No es un aula que pida permiso. La obediencia se evalúa cada día. En cada gesto, todavía Nicola dentro de su propia cabeza, se despierta antes del amanecer con un sonido que no reconoce como llamada. El aire está más frío dentro de la casa que afuera. Las sandalias de un hombre raspan el suelo. Comienza una oración, baja y segura. Nicola intenta copiar los movimientos. No mira al cielo, mira los ojos de la casa. Aprende rápido. Rápido se vuelve seguro. Seguro se parece a veces a control. Primero cambia la palabra para pedir agua, luego cambia la hora de comer, después cambia la forma de responder cuando pronuncian su nombre. Solo entonces empieza a cambiar la pertenencia. El sistema sigue obsesionado con la documentación. Las listas viajan, los nombres aparecen, desaparecen, reaparecen bajo formas alteradas. El origen de un niño se registra como si fuera una fuente de materia prima. El registro puede quedar limpio, el pueblo no. La realidad desordenada también entra aquí. Sobornos, desvíos, sustituciones. Un niño de una casa fuerte se salva y otro, con menos defensores, ocupa su lugar. El sistema lo sabe y aún así le sirve, porque incluso el desorden puede alimentar la máquina, siempre que la máquina siga moviéndose. Nicola oye a un recluta mayor susurrar algo que cae como una piedra. Si intentas huir, no te perseguirán como a un bandido. El recluta mayor sonríe sin calidez. Marcarán a tu pueblo. El miedo cuesta menos que una persecución. Y el sistema lo extiende hacia afuera, hasta que todos vigilan a todos. Pasan semanas dentro de la rutina. La rutina se convierte en una jaula que no parece jaula. Un niño empieza a responder a un sonido nuevo que se parece a su nombre, pero no lo es. Duda y lo corrigen. Responde y la corrección se detiene. Algunos dirán que está renaciendo. Lo que aprende en la práctica es a enterrar partes de sí mismo mientras sigue respirando. La cámara vuelve a alejarse. No es crueldad caótica, es crueldad organizada, crueldad con propósito. Produce servidores cuya lealtad es diseñada, no heredada. Y aquí la tragedia del pueblo termina de convertirse en estrategia de Estado, porque más allá de este patio,
de estas casas, de estas listas, espera otra clasificación, la que decide quién se vuelve fuerza, quién se vuelve mente, quién entra en la vía palaciega y quién cae en el largo desgaste de la disciplina militar. Nicola oye dos palabras pronunciadas en una oficina en la que no puede entrar. Envíenlo adelante. Adelante no es una dirección, es una decisión que el niño va a sentir el resto de su vida. La segunda clasificación ocurre en un lugar que se siente menos como una prisión y más como un taller. La calma es el disfraz. Un patio se abre dentro de muros de piedra. Los funcionarios se mueven con un ritmo ensayado. Un supervisor no lleva arma en las manos. Su autoridad vive en papeles, sellos y procedimientos memorizados. El destino de un niño cambia con un dedo que golpea una columna en una lista. Algunos creen que la leva termina cuando el niño sale del pueblo. No termina allí. Eso fue apenas la válvula de entrada. La máquina real empieza aquí. Los niños están de pie en filas más limpias que las filas del pueblo. Rostros lavados, tela estandarizada, ojos entrenados para observar sin quedarse mirando. Un escribiente llama un nombre. Ese nombre ya no suena familiar, y aún así sigue siendo un disparador. El niño da un paso al frente como si una cuerda invisible lo tirara. Un supervisor lo rodea una vez. La inspección parece simple, casi rutinaria, pero funciona como entrevista silenciosa. Postura, calma. ¿Qué tan rápido responde el niño a una palabra aprendida semanas atrás? El supervisor se inclina lo suficiente para oler jabón, sudor, miedo. La disciplina no solo se enseña, también se selecciona. El imperio no filtra únicamente fuerza, filtra temperamento. Sobre una mesa cercana espera un juego de escritura, tinta, arena, sellos. El raspado de la pluma no se detiene. Cada paso queda registrado. Cada paso se vuelve más difícil de deshacer. Un niño mira la punta de la pluma y aprende un terror nuevo. No dolor, no hambre, sino permanencia. La clasificación divide el camino. Una ruta conduce al desgaste largo, trabajo de noviciado, instrucción, repetición, la transformación de cuerpos en una unidad que se mueve como una sola. La otra conduce a algo más delicado y por eso más peligroso, la vía palaciega, el moldeado de mentes para los corredores internos del Estado. Ambas rutas se llaman servicio. No significan lo mismo. Dentro de esa palabra hay jerarquía. El Estado decide quién puede estar cerca del poder, no solo quién puede luchar por él. Los niños no oyen Genízaro como una promesa, lo oyen como destino. La palabra camina delante de ellos como un mito, un soldado que pertenece a un cuerpo, al sultán, al orden, más que a sí mismo. A un niño asignado a la vía militar le entregan un nuevo paquete, zapatos ásperos, un cinturón, una gorra simple. Lo acepta con ambas manos. Un supervisor asiente. Durante la siguiente hora, eso significa seguro. Aquí, seguridad quiere decir previsibilidad. El niño aprende a ser predecible. Al otro lado del patio, los candidatos para la vía palaciega reciben otro tipo de presión. No gentileza, no calidez, atención. Y la atención pesa. Los ponen a prueba con preguntas, tareas simples, ejercicios de memoria. Un escribiente le pide a un niño que repita una frase. La repite con cadencia precisa y queda marcado. Otro la repite con temblor y es redirigido. El Estado habla de talento. En la práctica, talento significa utilidad, la capacidad de ser moldeado en una herramienta que piensa. Aquí aparece una verdad que el pueblo nunca oye completa. El Devshirme no alimenta solo soldados, también alimenta administradores, escribas, comandantes, hombres capaces de ascender dentro de la estructura imperial. El centro quiere funcionarios que se lo deban todo, hombres cuya primera lealtad no sea a un clan, ni a una red local, ni a un poder provincial. Construir esa lealtad desde cero cuesta, por eso la construyen desde niños. En la capital, este diseño altera la política, cambia quién gana influencia cerca del trono y quién la pierde. En el patio, mientras tanto, un niño sigue mirando una puerta que nunca se abre para él. El pueblo no usa la palabra centralización, pero siente su resultado. Lo siente como pérdida. El microdetalle vuelve como una aguja. Los dedos de un niño frotan el borde de su manga
hasta deshilacharla. Se detiene cuando un supervisor mira de reojo. El estómago se le contrae. Recuerda las reglas nuevas. Nada de inquietud visible, nada de pánico visible, nada de dolor visible. Algunos dirán que los niños olvidan rápido. Muchas veces lo que parece olvido es actuación. La supervivencia empieza a parecer aceptación. Dos supervisores hablan en voz baja, lo bastante bajo como para que los niños solo capten fragmentos. Buen material, aprende rápido, enviar a, no apto. No usan palabras de ganado, pero el lenguaje cumple la misma función, convertir personas en categorías, y las categorías no pueden abrazar a una madre. El dolor regresa por la noche, cuando hablar es arriesgado, y los recuerdos hacen ruido. La escala vuelve a imponerse, un sistema capaz de repetir selección, transporte, reclasificación, entrenamiento y despliegue durante décadas, deja de parecer una política aislada. Se parece a una fábrica de identidad al servicio del Estado. La versión oficial muestra su superficie pulida. Señala hombres que ascendieron desde la leva hasta rangos altos. Señala unidades disciplinadas. Lo presenta como mérito, orden, estabilidad. El imperio exhibe ascensos y lo llama mérito. Pero cada ascenso empieza en una puerta que un niño no eligió. En el patio, el escribiente sella un documento. El sello presiona la cera con un crujido suave. Un niño se estremece con ese sonido. Un gesto mínimo, casi invisible, pero suficiente para delatar que todavía escucha como un niño de pueblo. Un supervisor lo nota, no le pega. Espera, deja que el silencio haga el trabajo. El niño estabiliza la respiración, se endereza, aprende que el control se premia y que, aquí, control y rendición empiezan a parecer lo mismo. Ese es el golpe que cambia las apuestas. El pueblo creía que esto era un robo de hijos. Es también un robo de futuros, un rediseño de la arquitectura gobernante del imperio. Un niño a la vez. Al anochecer, los dos caminos salen en direcciones distintas. Un grupo camina hacia barracas e instrucción. Otro es escoltado hacia salas de enseñanza, corredores silenciosos, habla medida. Los niños no ven el trono, pero el trono viaja escondido dentro de cada paso. El sistema no necesita explicarse para funcionar, y esa versión pulida no tarda en chocar con lo que el imperio no puede controlar. La memoria de las familias, el rumor de los pueblos y la contradicción que los propios niños aprenden a callar. Puede producir ascenso para algunos. No borra la coerción con la que empieza todo. Dicen que al niño lo están criando. El pueblo lo vive como un entierro sin tumba. La primavera vuelve a los campos. La tierra se ablanda. Los mismos padres que quedaron inmóviles frente al registro ahora arrastran arados por el suelo húmedo. Sus cuerpos hacen lo que sus mentes se niegan a aceptar. La vida continúa. Una madre dobla una camisa que ya no le queda a nadie en la casa. La vuelve a doblar. Luego, otra vez. La tela conserva un olor tenue a humo del hogar. El recuerdo se vuelve físico. Algunos repiten que el tiempo cura. En el pueblo a veces el tiempo hace otra cosa. Borra bordes, apaga detalles. Vuelve más difícil recordar una voz exacta, y eso duele de una forma distinta. La ausencia se vuelve una nueva clase de ruido. Un hermano menor ocupa un lugar en la fila del pozo. Hereda deberes sin heredar la fuerza. Una abuela deja de decir en voz alta el nombre del niño que falta, no porque lo haya soltado, sino para impedir que el dolor se convierta en costumbre. Los ancianos se reúnen en el patio de la iglesia. Los rostros se inclinan hacia el suelo. Nadie quiere acusar en voz alta. Todos quieren culpar a alguien. La sospecha ocupa el espacio donde antes había certeza. ¿Quién le dio al funcionario la lista? ¿Quién susurró de qué casas era seguro llevarse niños? ¿Quién pagó para salvar a un hijo? El pueblo no puede ver la maquinaria del imperio. Sí puede ver a sus vecinos, y la comunidad empieza a fracturarse a lo largo de las únicas líneas que puede tocar. Un hombre afirma que la leva se llevó a los fuertes y dejó a los débiles. Otro afirma que se llevó a los pobres y perdonó a los conectados. Un tercero dice que fue el destino y evita elegir un bando. Destino consuela. También sirve para callar el duelo. Algunas familias hacen algo que, visto desde fuera, parece imposible. Intentan que sus hijos sean incluidos la próxima vez, no por amor al sistema, por miedo a quedarse atrapados en el lugar donde quedaron. Han oído hablar de ascensos,
de soldados de élite, de administradores, de hombres con salario, estatus, poder. Han oído que un niño puede subir más allá de los límites del pueblo. La escalera existe, pero una escalera ofrecida por la misma mano que te empujó al agua no es un regalo. Y aquí está la contradicción que el imperio necesita que nadie mire demasiado tiempo. La esperanza también puede convertirse en defensa del sistema. Dentro de las instituciones imperiales, Nicola vive una crisis distinta. Sus días están medidos, su habla es corregida, su cuerpo es entrenado hasta que el movimiento ocurre antes que el pensamiento. Sus manos aprenden tareas nuevas, cargar agua, doblar tela, limpiar equipo. La rutina empieza a parecer identidad. Ya no oye campanas de iglesia, oye una llamada que divide el tiempo en segmentos estrictos. El tiempo deja de ser estación y se vuelve horario. Un supervisor lo observa repetir frases. La lengua de Nicola tropieza con un sonido que antes era extranjero. Lo fuerza de todos modos. Aprende una regla simple. La fluidez trae alivio. Se dice que los niños se adaptan de forma natural. Lo que parece adaptación muchas veces es miedo encontrando una forma de sobrevivir. Por la noche, la mente de Nicola vuelve a casa en destellos. Una puerta, un cuenco, los dedos de su madre en el cuello de su camisa. Las imágenes llegan sin permiso, golpean más fuerte por eso. No puede hablar de ellas. La memoria se vuelve contrabando privado. La crisis se profundiza cuando la institución le ofrece su primera recompensa. Un supervisor asiente hacia él después de un ejercicio. Llega un privilegio pequeño, mejor posición en la fila, una ración extra, una tarea bajo techo, lejos del viento del invierno. El cuerpo de Nicola se afloja por un segundo. Siente el alivio como calor, y el calor puede funcionar como correa. La recompensa no necesita parecer amenaza para cumplir su trabajo. Basta con que enseñe la dirección. Compórtate, pertenece, asciende. Aquí está la trampa moral en el centro del Devshirme. Podía abrir oportunidades para algunos. No borra cómo empieza. No todos los niños ascendieron. Algunos sí, y esa mezcla no absuelve al sistema. Lo vuelve más difícil de negar, porque la máquina puede extraer niños y, a veces, promoverlos, y cuando lo hace, produce algo útil para sí misma. Defensores que también son evidencia del origen coercitivo. En algunas regiones, las familias escondían a sus hijos en bosques. En otras, los enviaban con parientes en pueblos lejanos. Algunos alteraban registros. Algunos sobornaban a hombres locales para que perdieran un nombre. Esconderse también tiene costo. El pueblo aprende a vivir en vigilancia permanente, mirando caminos, escuchando cascos, leyendo cada visita como advertencia. Se habla de regulación. En el terreno, la realidad se parece más a presión, regateo, vacíos legales, pequeños actos de resistencia y pequeños actos de traición. Un funcionario local que antes decía ser neutral, ahora tiene que explicar por qué una casa fue perdonada mientras otra fue vaciada. Su explicación cambia cada vez. Las inconsistencias se multiplican. La confianza se derrumba. En los centros imperiales, en cambio, el sistema puede seguir pareciendo limpio. Los registros están en orden. Los lotes se cuentan. Los traslados se documentan. La burocracia escribe la historia que quiere que se recuerde. El papel no registra el silencio de una madre. Por eso la versión oficial puede quedar limpia mientras la versión vivida permanece en carne viva. Nicola llega a un momento que no sabe nombrar. Un maestro lo corrige, no con dureza, no con amabilidad, con precisión. Nicola repite la frase corregida perfectamente. El maestro sonríe apenas. Entonces Nicola entiende algo que le da más miedo que el castigo. Quiere esa aprobación, y esa es la victoria más profunda del sistema. No solo obtener obediencia, reescribir por dentro lo que el niño aprende a desear. Este es el fondo para el niño, el miedo de que el hogar se esté convirtiendo en una historia para dormirse, no en un lugar al que regresar. Este es el fondo para el pueblo, el miedo de que resistir solo apriete más la mano del Estado. Este es el fondo para el espectador, entender que la crueldad no siempre llega como estallido, a veces llega como trámite repetido, como ciclo administrativo, como duración. No se oye nada espectacular, solo trabajo,
estaciones y nombres que ya no vuelven. Un padre en el pueblo marca una muesca en una viga por el cumpleaños del niño ausente. Se detiene a mitad de la marca. No sabe si contar los años honra al hijo o confirma la pérdida. La cámara se queda en esa mano, el cuchillo suspendido, la veta de la madera atrapando la luz. Se habla de la fuerza del imperio. Aquí, la fuerza se ve de otro modo. Una familia con miedo de contar. Y lo que sigue es el choque final. La historia que el Estado escribe sobre sí mismo contra la historia que dejan los cuerpos, las casas y la memoria. El imperio mantiene dos narrativas funcionando al mismo tiempo. Una está escrita con tinta, la otra en ausencia. En una oficina de paredes desnudas y suelo barrido, un escribiente prepara un documento. El papel es lo bastante grueso como para sentirse costoso. El sello está listo. La redacción está controlada. La violencia queda oculta detrás de la formalidad. Se habla de un sistema estatal que produce servidores disciplinados del sultán. Se habla de fortaleza. Se habla de reclutamiento, se habla de rango. El documento no menciona a la madre en la puerta, y ahí empieza la mentira, sin necesidad de una sola palabra falsa. La versión oficial comienza con autoridad, no con emoción. Hay decreto, se envía a los oficiales, se compilan listas, la selección sigue criterios, se forman lotes para traslado, comienza el entrenamiento. Sigue el servicio. Todo tiene casilla, todo tiene columna. Una vida humana no cabe en una columna, así que la columna aplasta la vida hasta que encaje. El truco se revela en detalles mínimos. Un escribiente espolvorea arena para secar la tinta. Un sello presiona con un crujido suave. La cera se abre sobre la fibra del papel. Todo queda limpio, rápido, impugnable solo desde lejos. La pulcritud también puede hacer daño. La versión real empieza en el pueblo, no en el archivo. Un funcionario local está demasiado cerca de los oficiales imperiales. Lleva las manos entrelazadas detrás de la espalda. Evita mirar a las familias. Desde fuera parece obediente. Desde dentro, culpable. Más tarde alguien dirá que el pueblo entregó niños. El pueblo recuerda otra cosa, la fila con cuerdas, y esa sola diferencia ya muestra qué historia falta. La historia oficial insiste en estándares, rangos de edad, exclusiones, idoneidad, presenta la leva como regulada, y por eso razonable. En el terreno, las reglas llegan con otro rostro, presión, regateo, miedo. Un padre lleva una pequeña bolsa de monedas dentro de la manga. No la muestra abiertamente, tose. La tos funciona como señal. La corrupción aprende a hablar en voz baja. Se dice que el sistema es imparcial, pero incluso un sistema imparcial pasa por manos humanas. Una mano puede perder un nombre. Otra mano puede volver a añadirlo. Un sacerdote habla con un oficial, en voz baja, intentando presentar la misericordia como buen gobierno. El oficial escucha sin expresión. Una madre da un paso demasiado rápido hacia adelante y se detiene con las manos temblando cerca del hombro de su hijo. Nadie le explica el límite del poder. Lo aprende en ese gesto. La versión oficial evita la palabra forzado. Prefiere incorporado al servicio, prefiere reclutado, prefiere educado. El problema es que el mecanismo exige separación. Sin separación, no funciona. Dentro de los entornos de entrenamiento, la historia oficial cambia de tono, transformación, disciplina, oportunidad, nuevo idioma, nueva pertenencia, nuevas carreras. La transformación empieza con una remoción. La oportunidad se construye sobre un robo que el imperio no quiere nombrar. El microdetalle vuelve dentro de las instituciones. Un niño repite una frase en turco hasta que la boca deja de resistirse. Lo elogian por su claridad. La aprobación se vuelve palanca. Lo corrigen cuando duda. La corrección se vuelve cerca. Aprende los movimientos de la oración observando a otros. Sobrevive copiando. Algunos lo llamarán fe abrazada. Muchas veces funciona como integración exigida, y la línea entre creencia y obediencia se vuelve deliberadamente borrosa. Aquí aparece la defensa más inteligente del imperio. Señalar resultados, hombres que ascienden,
soldados que se vuelven élite, administradores que gobiernan provincias, un cuerpo disciplinado que responde al centro. La prueba parece fuerte, no limpia el origen. Cada historia de ascenso sigue teniendo, en su base, una captura. La versión real responde con preguntas que el archivo no puede registrar. ¿Cuántos niños lloraron en silencio en el camino? ¿Cuántos pueblos aprendieron a esconder a sus hijos al oír cascos? ¿Cuántos vecinos se volvieron contra vecinos para salvar su propia casa? El archivo registra un total. El pueblo cuenta sillas vacías. Esa diferencia ya dice qué historia falta. La historia oficial también afirma que el sistema construye lealtad. Eso, en parte, es cierto, pero esa lealtad no aparece sola, se fabrica, y una lealtad fabricada necesita mantenimiento. Reglas, horarios, lengua, disciplina, distancia respecto a la identidad anterior. Los horarios moldean cuerpos, el idioma moldea pensamiento, el acceso al poder moldea ambición, y la ambición también puede encerrar. Un niño que asciende puede terminar defendiendo el sistema que lo tomó, no por amor, sino por supervivencia, estatus, continuidad. Aquí la historia se vuelve incómoda para cualquiera que quiera contarla como fábula simple. Las fábulas limpias tranquilizan, esto no. Por eso esta historia no puede contarse como una moraleja fácil, sin traicionar lo que ocurrió. Algunos padres sí presionaron para que sus hijos fueran incluidos. Eso ocurrió, pero unas pocas decisiones nacidas de la esperanza no convierten la estructura en consentimiento. Algunos querían entrar, no absuelve que la mayoría no podía negarse. Los historiadores debaten detalles, orígenes, legalidad, prácticas cambiantes, diferencias regionales. Ese debate existe. Mientras tanto, en un pueblo, alguien sigue evitando pronunciar un nombre en voz alta, y el debate no borra el hecho central. Niños fueron extraídos de familias cristianas bajo dominio imperial para servir al Estado. La separación y la islamización funcionaron, en muchos casos, como parte de su integración en ese Estado. La cámara se abre una vez más. El imperio necesitaba una élite leal al sultán. Las élites existentes ya debían favores en otra dirección, así que el Estado cultivó otra clase de hombres más cerca del centro, y los pueblos pagaron ese diseño en hijos. El microdetalle vuelve a clavar la idea. Un registro se cierra, se ajusta una correa, el cuero cruje, el escribiente levanta el libro como si fuera ligero, la burocracia suena a rutina, el registro pesa más de lo que parece, carga generaciones. Algunos creen que la parte más oscura de esta historia es un solo día violento. Aquí, lo más oscuro es la repetición, no un estallido, un regreso, otra vez y otra, hasta que el miedo dejó de ser un episodio y se volvió calendario. Dicen que los momentos más oscuros de la historia llegan como tormenta, un día violento, una puerta derribada, una ciudad en llamas. La oscuridad de esta historia llega como papeleo. Por eso el clímax no entra con una explosión, entra con una cuenta regresiva, decreto emitido. Una hoja se lee en una sala lejos de los pueblos. Se presiona un sello. La cera se abre sobre la fibra del papel. El sonido es pequeño, casi inofensivo, y sin embargo, esa decisión viaja más rápido que el miedo. Alcanza a personas que nunca aceptaron formar parte de ella. Oficiales enviados, hombres salen a caballo en grupos, llevan órdenes, listas, registros. Los cinturones están ordenados, las botas limpias. Las botas limpias también aplastan la hierba. Los pueblos oyen la autoridad antes de entenderla. Avisos en los pueblos, listas preparadas. Un jefe local habla con frases cuidadosas. Un sacerdote observa cómo los rostros se endurecen. Un escribiente copia nombres con manos que tiemblan solo una vez. Nadie comenta ese temblor. Se dirá que los líderes locales cooperan por estabilidad. Muchas veces cooperar significa sobrevivir, y así el pueblo entra en su propia herida. Vecinos pesando hijos ajenos como si fueran rescates. Inspección, selección. Se forma una fila. Una madre aprieta una manga. Un padre fija la mirada en los ojos del funcionario, intentando leer misericordia donde no se exige ninguna. El funcionario revisa hombros, dientes, postura. Un niño se vuelve categoría. Se hablará de criterios objetivos, pero la objetividad también elige. Y cuando elige delante de ti,
se siente personal, aunque se llame procedimiento. Registro. El escribiente pasa la página, cae la tinta, cae la arena. El nombre antiguo del niño se convierte en referencia. La nueva vida se convierte en expediente. La familia protesta, suplica, intenta fijar la realidad en algo. No hay dónde. El registro es la frontera verdadera, más dura que un muro, más silenciosa que una espada. Lotes formados, escolta. Las cuerdas atan muñecas con suavidad. No hace falta golpear para volver absurda la idea de huir. La columna avanza a ritmo constante. Desde lejos, casi parece traslado ordinario. Pero traslado aquí es un eufemismo que camina. El camino empieza a enseñar su lección. Cómo suena el poder cuando no grita. Segunda selección. Redistribución. El conteo se repite. El niño responde a su nombre. Durante un segundo parece que eso confirma que todavía es el mismo. Luego llega otra marca y empieza la sospecha. Quizá el único yo que importa ahora es el que reconoce el imperio. Camino dividido, vía palaciega, vía de noviciado laboral y militar. Un supervisor señala, un escribiente marca, una puerta se abre, otra se cierra, ninguna lleva a casa. Aquí incluso la promoción puede ser una forma de refinamiento dentro del cautiverio. Y aquí aparece, por fin, la verdad que el sistema ocultaba detrás del papeleo. El imperio no estaba solo llenando filas, estaba fabricando lealtad, construyendo una clase de servidores cuyo poder provenía del centro, y del centro únicamente. Se dirá que el sistema produjo soldados de élite. Eso fue cierto para algunos. También produjo administradores, cortesanos, hombres entrenados para hablar el idioma del Estado como si fuera lengua de cuna. Y así, el terror de una mañana en un pueblo se convirtió en diseño político para gobernar un imperio entero. El microdetalle vuelve a clavar la idea. Las uñas de un niño son cortadas al ras. Un uniforme se dobla con el mismo borde que todos los demás. Una oración se repite hasta que la respiración coincide con la cadencia. Lo elogian por su calma. La calma empieza a circular como moneda. Y la calma puede ser miedo con máscara. El Estado premia la máscara. El niño aprende a no quitársela. De vuelta en el pueblo, el ciclo deja otro tipo de evidencia. Un taburete vacío en la cena, un par de zapatos bajo una cama. Un padre deja a medias la reparación de una viga del techo. No sabe si construir para un hijo que quizá no vuelva a estar debajo de ella. Se dice que el pueblo olvida. Olvidar rara vez es una decisión. A veces es lo que ocurre cuando el duelo tiene que convivir con cosechas, impuestos, nacimientos y funerales. La ausencia se vuelve ordinaria, y lo ordinario se vuelve insoportable. La historia oficial sobrevive en archivos. La historia real sobrevive en hábitos. Esconder hijos cuando aparecen jinetes. Hablar con cuidado cerca de funcionarios locales. Contar a los niños 2 veces antes de perderlos de vista. Se llamará ley, pero una ley sin consentimiento sigue cayendo como incautación. Así, el miedo se vuelve tradición, y la infancia empieza a vivirse como algo que puede ser reasignado. La parte más oscura no fue una sola masacre en una sola ciudad, fue un proceso repetible, un mecanismo capaz de regresar generación tras generación, hasta que una comunidad aprendió que la paz no significaba seguridad. Esa es la cuenta regresiva que se convierte en monstruo. Con el tiempo, el sistema cambió. Hacia fines del siglo XVI y en siglos posteriores, el cuerpo de Genízaros y sus formas de reclutamiento se transformaron. El modelo inicial de la leva se fue erosionando, y la política interna alteró la lógica original. Pero los cambios institucionales no deshacen lo que ya ocurrió. La memoria quedó en los pueblos, y también quedó la demostración de lo que un Estado puede hacer cuando la burocracia decide que un niño puede convertirse en política. Algunos ascendieron alto, algunos llegaron a tener poder, algunos incluso pudieron creer con sinceridad que el imperio los había sacado de los límites del nacimiento. La complejidad existe, no borra la coerción, porque una escalera también puede empezar en una trampilla. La imagen final regresa al principio, no espadas,
no estandartes, un registro sobre una mesa, una página que se gira, un sello enfriándose en la cera. Se dice que un Estado se construye con leyes. Esta historia deja una verdad más oscura. También puede construirse tomando lo que no puede reemplazarse. Y cuando el poder aprende que puede convertir la infancia en infraestructura, lo llamará orden. La violencia más aterradora, a veces, llega con manos limpias y un libro abierto.